La responsabilidad por la función pública es considerada como una obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, economía, en el marco del ordenamiento jurídico administrativo que regula las funciones del servidor público. Es conveniente también mencionar que la responsabilidad por la función pública emerge de una acción o una omisión, considerando que la acción es el efecto o resultado de hacer algo, el acto de ejecutar, y la omisión es la abstención de hacer, en realidad es no hacer lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, la responsabilidad por la función pública a nivel general surge de una acción o una omisión. En este contexto, la responsabilidad por la función pública puede darse en 4 ámbitos. En el ámbito administrativo, civil, la responsabilidad ejecutiva y la responsabilidad penal. Empezamos explicando la responsabilidad administrativa. Antes de ver todo el contexto, indicamos cuál es el régimen legal de este tipo de responsabilidad, y es la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, el Decreto Supremo 23318-A, el Decreto Supremo 23215 y los reglamentos de las instituciones. Con ese antecedente vemos la naturaleza de este tipo de responsabilidad y decimos que es de naturaleza disciplinaria, porque este tipo de responsabilidad surge de una acción o una omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo relacionado a la conducta del servidor público. En consecuencia, reiteramos que es de naturaleza disciplinaria. En cuanto a los sujetos, son sujetos de este tipo de responsabilidad los servidores públicos y ex servidores públicos. En cuanto a la determinación, este tipo de responsabilidad se determina mediante un proceso administrativo interno que es iniciado, sustanciado y concluido a cargo de una autoridad competente que se llama la autoridad sumariante. Al respecto, la Ley 1178 determina que la autoridad sumariante debe ser designado la primera semana hábil de la gestión de la máxima autoridad ejecutiva mediante una resolución administrativa. Este proceso interno se sustancia de acuerdo a lo establecido en el Decreto 23318-A y el Decreto 23215. Como consecuencia de este proceso interno se puede determinar las siguientes sanciones: multa, suspensión o destitución. En el caso de la multa, el ordenamiento jurídico administrativo establece que no debe exceder el 20% del total ganado. En cuanto a la sanción de suspensión, no puede exceder de los 30 días, puede ser 1 día, 2 días, 5 días, dependiendo del criterio de la autoridad sumariante. Y la destitución, obviamente, es la desvinculación. Este tipo de responsabilidad administrativa prescribe en 2 años. Antes de hablar de este plazo perentorio, es conveniente referir qué es la prescripción. La prescripción, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, es una forma de liberarse de la responsabilidad por el paso del tiempo. Ahora, hemos indicado que la responsabilidad administrativa surge por la contravención al ordenamiento jurídico administrativo que regula la conducta del servidor público. Entonces, indicamos qué es el ordenamiento, a qué nos referimos hablando del ordenamiento jurídico administrativo, e indicamos que el ordenamiento es el conjunto de normas, disposiciones generales, reglamentarias, que regulan la conducta y el ejercicio de funciones de los servidores públicos. En ese contexto, en el ordenamiento jurídico administrativo tenemos normas generales y normas específicas. En las normas generales podemos mencionar la Constitución y la ley. En las disposiciones específicas, los decretos supremos, los códigos de ética y los reglamentos internos de las instituciones. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad ejecutiva? En la misma línea de la responsabilidad administrativa indicamos el régimen legal de este tipo de responsabilidad
y decimos que es la Constitución Política del Estado, la ley y los dos decretos, es decir, el 23318-A, que es el reglamento de la responsabilidad por la función pública, y el decreto 23215, que es el que reglamenta el ejercicio de atribuciones de la Contraloría. Este tipo de responsabilidad es de naturaleza gerencial. ¿Por qué? Porque emerge como consecuencia de una evaluación de la gestión como deficiente o negligente, ¿no? O por incumplimiento del artículo primero, incisos C, D, E, F del artículo 27 de la Ley 1178. Por esta naturaleza gerencial, este tipo de responsabilidad alcanza solamente a máximas autoridades ejecutivas, directores, exdirectores, dependiendo de la estructura administrativa y la naturaleza jurídica de las entidades. ¿Cuál es el medio, el procedimiento para determinar este tipo de responsabilidad? Y es el dictamen de la auditoría, ¿no? El dictamen es un actuado administrativo conceptuado como una opinión técnico-jurídica que es emitida por el Contralor General del Estado. Es decir, la autoridad competente que emite un dictamen que determina la responsabilidad ejecutiva es el Contralor General del Estado. Por consiguiente, el procedimiento establecido para determinar la responsabilidad ejecutiva está orientado a los informes de auditoría. Una vez emitida la auditoría, los informes de auditoría y emitido el dictamen, se determina la consiguiente sanción. ¿Qué tipo de sanción puede haber en este tipo de responsabilidad? Es la suspensión o la destitución. Lo propio, si es suspensión, no debe exceder de los 30 días y la destitución es la desvinculación. Este tipo de responsabilidad también está sujeto a un régimen de prescripción. El plazo para la prescripción de la responsabilidad ejecutiva es de 2 años. ¿Cuál es la forma de computar este plazo de 2 años? Es a partir del último día de la gestión de la MAE, ¿no? Es decir, cuando concluye en sus funciones la MAE, a la conclusión de la gestión. En este tipo de responsabilidad ejecutiva es conveniente enfatizar lo siguiente. El dictamen que emite el Contralor para determinar la responsabilidad ejecutiva no reconoce ningún recurso de impugnación, es decir, no tiene recurso ulterior, lo que quiere decir que el alcance del dictamen que emite el Contralor se cumple o se cumple. Entonces, luego entramos a la responsabilidad civil, ¿no? Que es otro tipo de responsabilidad. Para ese efecto, también mencionamos el régimen legal de este tipo de responsabilidad. Y este régimen legal está constituido por la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, los dos decretos reglamentarios, el 23215 y el 23318-A. Además, por la especificidad de este tipo de responsabilidad, mencionamos la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal y la Ley del Procedimiento Civil. En cuanto a la naturaleza, la responsabilidad civil es de naturaleza resarcitoria. ¿Por qué? Porque emerge de una acción u omisión que ocasiona daño económico en contra del Estado. Este daño económico debe ser valuable en dinero. Los sujetos, es decir, a quienes alcanza este tipo de responsabilidad, alcanza a servidores públicos, exservidores públicos y particulares. Lo específico de este tipo de responsabilidad es el alcance a particulares y a este respecto es conveniente también mencionar que en el tema de la determinación, la forma, el medio para establecer indicios de responsabilidad civil son los informes de auditoría. Y en el proceso de auditoría, en el trabajo de auditoría se toman 3 criterios para identificar al o los responsables. ¿Cuáles son esos criterios? Los criterios que se aplican para determinar indicios de responsabilidad civil son la corresponsabilidad, la solidaridad y el beneficio indebido. El procedimiento establecido para este tipo de responsabilidad tiene 2 ámbitos.
objetos. Primero, establecimiento de indicios mediante informes de auditoría que emite el Contralor, y luego la determinación de la responsabilidad. Estableciendo las diferencias, decimos, los indicios son probabilidades, la determinación ya es la determinación, la cuantificación del daño económico ocasionado. ¿Cuál es la forma establecida? ¿Cuál es el mecanismo, el instituto jurídico establecido para este efecto? Es el proceso coactivo fiscal. El proceso coactivo fiscal es una demanda judicial, que se va a incoar, que se va a iniciar ante una autoridad competente que es el juez coactivo fiscal. En el marco de las reformas que hemos tenido con la promulgación de la Ley 1178, producida en el año 1990, un aspecto importante que cabe destacar es la creación de la jurisdicción coactivo fiscal, en cuyo marco al presente tenemos 9 juzgados coactivo fiscales en los 9 distritos judiciales, ¿no?, del órgano judicial. Entonces, la forma, el medio para recuperar los adeudos a favor del Estado es la demanda coactivo fiscal, como hemos indicado, es una demanda judicial. ¿Con qué objeto se inicia esta demanda judicial? Con el objeto de resarcir el daño, de cobrar los montos, los adeudos a favor del Estado. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que hubieran ocasionado por acción u omisión este daño que va a ser determinado previo proceso que se va a sustanciar de acuerdo a la ley del procedimiento coactivo fiscal y el procedimiento civil. Una vez que se sustancia el proceso coactivo fiscal, este proceso ordinario concluye con una sentencia que va a emitir el juez de la materia, que es el juez coactivo fiscal, y como consecuencia de la sentencia, esta autoridad competente emite el pliego de cargo. El pliego de cargo se constituye en un instrumento coactivo de cobro que da el plazo de 5 días fatales y perentorios a los coactivados para pagar el daño, el monto determinado por el juez competente. Una vez emitido el pliego de cargo, el procedimiento coactivo fiscal, el procedimiento civil, prevé mecanismos de impugnación que en el caso del proceso coactivo fiscal se llama recursos de apelación y casación. De manera que si un coactivado o el coactivante hace uso de estos recursos de impugnación, podríamos hablar de un proceso coactivo fiscal que podría concluir con un auto supremo. En cuanto a la responsabilidad penal, este tipo de responsabilidad tiene como régimen legal la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, los 2 decretos reglamentarios, el de régimen de responsabilidad por la función pública y el de ejercicio de atribuciones de la Contraloría, además del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y lo nuevo, en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha e investigación de fortunas. En este tipo de responsabilidad podríamos mencionar que la naturaleza es punitiva. ¿Por qué? Este tipo de responsabilidad emerge cuando una acción o una omisión está tipificada como delito en el Código Penal y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Son sujetos de este tipo de responsabilidad servidores públicos, exservidores y particulares. Para el caso de particulares también hay 3 criterios que se considera a tiempo de identificar al o los responsables. ¿Cuáles son esos criterios? Son la participación, el encubrimiento o también puede mencionarse la omisión de denuncia y la complicidad. Entonces, en ese contexto pueden ser sujetos de indicios de responsabilidad penal estos 3 sujetos, servidores, exservidores y particulares, identificados bajo esos 3 criterios. ¿Cuál es el medio, el mecanismo para determinar la responsabilidad penal? Hay 2 mecanismos. Primero, indicios de responsabilidad penal se puede dar por informes de auditoría, pero también en caso de delitos infraganti no hay necesidad de denuncia ni de dictámenes. El inicio del proceso de investigación va a ser inmediato por ante las unidades jurídicas de las entidades que van a presentar la querella en el Ministerio Público.
Este procedimiento de investigación se adecua al procedimiento penal y las modificaciones establecidas en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, es decir, van por la investigación, las medidas cautelares, la imputación formal, la acusación formal y el juicio oral y contradictorio que se denomina en el marco del ordenamiento jurídico penal. De manera que la autoridad competente que va a determinar la responsabilidad penal es el Tribunal de Sentencia. Como conocemos, en el marco de las reformas al ordenamiento jurídico penal, el Tribunal de Sentencia está constituido por jueces técnicos y por jueces ciudadanos. Previo juicio, se va a sustanciar un proceso penal. Como consecuencia de este proceso, basado en el debido proceso, la presunción de inocencia y otros principios que prevé el ordenamiento jurídico penal, este juicio penal va a concluir con una sentencia. Esta sentencia emite el Tribunal de Sentencia, que puede ser de dos tipos: sentencia condenatoria en caso de que se haya comprobado la comisión del delito. Será una sentencia absolutoria si en el proceso se ha demostrado la inocencia, y expresamente, si ese fuera el caso, la sentencia dirá que se levanta toda pena y culpa en contra del procesado por haber demostrado su inocencia.